Profe, ¿cómo me dijo que se llamaban las clases dentro de las clases? ¿Las qué? Clases hermanas. ¿Clases hermanas? Pues sí, eso fue lo que dijo. Gracias. Eso vendría siendo, creo que la herencia. No, la herencia es creo que con 2 puntos. O, No, no, o bueno, no sea, sé. la Veremos. herencia hereda atributos de otra clase, de otro método, creo. Atributos y puntos. Oiga, ¿usted es David? Oiga, les va a dar popo de tanto afán. Clases hermanas no tiene nada que ver con herencia. ¿No? Entonces, ¿qué es, profe? No, clases hermanas son clases que se pueden meter las unas con los atributos de las otras. Pero eso es un tema más adelante, marica. Tranquilos, aprendan primero a orinar y después aprenden a hacer popó, güey. Puta, no saben qué es un atributo y ya quieren saber qué son clases hermanas. No joda. Tranquilos. Tranquilos, no se preocupen. Bueno. Entonces, oiga, ¿qué se hizo? Bueno, entonces, les vuelvo y les comparto esto. Pónganles cuidado, pónganle cuidado. Entonces estamos aquí. Ciérrame ahí, por favor. Ciérrame bien. Entonces estamos aquí. Entonces, la clase molde1 tiene 2 atributos. La clase molde2 tiene un atributo. Ahí ven cómo se llama y de qué tipo es. Y la clase molde3 tiene 2 atributos. Ahí ven cómo se llama cada atributo y de qué tipo es. Estos 3 son moldes. ¿Y para qué sirve un molde? Para sacar objetos. Para hacer ponqués, o sea, una clase sirve para hacer objetos, ¿cierto? O sea, yo de esta clase molde1 puedo sacar muchos objetos, de molde2 puedo sacar muchos objetos, y de molde3 puedo sacar muchos objetos. Con la vaina de que todos los objetos que saque con molde1, ¿qué forma van a tener? La del molde. ¿La de molde qué? O sea, one. La de molde1. Todos los objetos que ya saque con la clase molde1 van a tener la forma de la clase molde1. La pregunta es, yo como putas saco un objeto de este molde1. Voy a ir a mi programita principal que ya lo borré, lo que tenía, y mire lo que voy a hacer. Póngale cuidado. Mire, usted me decía que esto es una variable de tipo entero que se llama A, ¿cierto? Eso me decía usted, ¿cierto? Usted me decía que, por ejemplo, esto era una variable B que de tipo carácter, ¿cierto? Fíjese. Tipo de dato, nombre de la variable. Tipo de dato, nombre de la variable, ¿cierto? Y usted me decía que esto, mire, usted me decía que molde1, que saca aquí un puto error de compilación, mire, ¿qué error de compilación saca? Puedo encontrar el símbolo. No encuentro el símbolo, ¿cuál símbolo? Molde1. Molde1. ¿Sabe por qué carajo? Aquí empezamos. Mire cómo aprenden ustedes conmigo, mire. Oiga, ¿en qué paquete está la clase, mi primera clasecita? En paquetico. En paquetico, está en este paquete, ¿sí o no? ¿Y en qué clase está la clase molde? ¿En qué paquete está la clase molde1? Estante moldes. En estante moldes. Mire la magia, esto es magia, ¿ve? Yo voy a pararme aquí debajo de paquetico, que es donde me está sacando el error. Aquí en esta clase, voy a parar debajo de paquetico y mire lo que le voy a decir. ¿Cómo es que se llama el paquete donde está molde1? Estante, raya al piso, molde. Estante moldes. ¿Cierto? Punto y coma.
No, no se llama así. Algo escribí mal. Estante moldes. Oye, ¿qué escribí mal? Tan huevón. Ah, tan huevón. Punto. Mire, molde one. Se me olvida. Mire, punto y coma. Y si quiere acceder a todos, Ya le digo, no se preocupe. Ya le voy a decir. Esa sí se la respondo ahorita mismo. Mire, estantemoldes.moldeone. ¿Por qué me toca hacer esta importación? Porque estoy tratando de acceder a una clase que está en otro paquete. ¿Sí o no? ¿Cierto? sí señor. Mire, y ya me sacó el error. Ya me quitó el error de la compilación. Pero al punto que yo voy es, mire, a mí me dijeron que siempre esto era variable, tipo de dato. Variable, tipo de dato. Variable, tipo de dato. No, jueputa, eso es en Antioquia. Aquí en Bogotá, esto es objeto, clase. El objeto C es un objeto instanciado. Vea cómo hablo de técnico para que usted algún día quiera hacer como yo, mire. El objeto C es una instancia de la clase molde1. El objeto C no es una variable. El objeto C es una instancia de la clase molde1. ¿Sí lo impresioné? Casi. ¡Puta! ¿Y yo cómo hago entonces para... Vea, ya creé un objeto de la clase molde1. ¿Yo cómo hago para crear otro objeto de la clase molde1? Ah, pues hágale, vea. D. ¿Sí o no? Ya tengo otro objeto de la clase molde1. Estos dos son ponques sacados con el mismo molde, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman los objetos ahí? C y D. Está trabajando. C y D, ¿sí o no? C y D son ponques sacados con ¿cuál molde? Molde one. Molde1. Y por ende C y D tienen la forma de ¿quién? Molde one. De Molde1. molde1. ¿Y qué significa que el objeto C y el objeto D tienen la forma de molde1? Significa que el objeto C y el objeto D deben tener los atributos y los métodos, los mismos atributos y los mismos métodos. En este caso la clave molde1 no tiene métodos, solo atributos. Estos dos objetos deben tener C y D los mismos atributos de la clase molde1. O sea que el objeto C y D, ¿qué atributos deben tener ambos? ¿Qué atributos tienen C y D? Ah, Venga, miramos, ¿qué atributos tienen el objeto C y el objeto D? ATR1 y De ATR2. tipo entero y de tipo. ATR1 guan y ATR2 guan. ¿Sí o no? Esos dos atributos los deben tener Sí. esos dos. ¿Sí o no? Sí. Mire. Oiga, mire. Si yo a C, al objeto... ¿C qué es? ¿Qué putas es C? Es un Es instancia. un objeto. Es un objeto, ¿cierto? ¿De qué clase? Molde one. De la clase one. Si yo a C, venga, yo en Java, ¿cómo hago para esculcar, para escarbar un objeto por dentro? Le hago el nombre del objeto y le digo punto. Y mire lo que aparece. Mire. Mire lo que aparece. Ah, aparecen un poco de maricadas ahí, ¿sí o no? Que yo no sé por qué. Venga, si yo a una variable le hago punto, mire. ¿Qué variable tengo aquí, por ejemplo? A. Le hago punto, me hace mamola, no me muestra nada. Si a una variable B le hago punto, él no me muestra nada. Pero si a un objeto como C le hago punto, él sí me muestra cosas. Y si a la variable D le hago punto, ella me muestra cosas. Esa es la forma de escarbar un objeto por dentro en Java, hacerle punto. Y entonces yo me meto a mirar a ver qué hay por dentro del objeto. El problema es, el objeto C debe tener por dentro algo que se llame, por ejemplo, ATR1 guan. ¿Sí o no?
el objeto C, cuando yo lo descargo por dentro, ¿usted ve algo que se llame ATR11? ¿Ve algo que llame TR11? ¿Lo ve por algún lado? No. No, ¿sí o no? Marica, nos tumbaron. Nos va a tocar hacer curso de Excel mejor. No, mentiras, no hagamos curso de Excel. Todavía puedo salvar esta mierda. Si su merced va a Molde One, se va a dar cuenta que este atributo no lo puede ver desde allá del programa principal, porque hay que decirle, oiga, le voy a dar permiso a todo el mundo de que vea este atributo. ¿Cómo le digo que todo el mundo pueda ver ese atributo? Mire. Ya entendí. ¿Qué le puse? Lo volvió público. Lo volví público, o sea, le dije, hermano, todo el mundo va a poder utilizar este atributo ATR1 ATR2 no le he puesto nada, ¿sí o no? Mire, voy a salvar y le voy a poner, mire, C punto. ¡Ay, mire! Apareció. ¿Sí pilló? ¿Y por qué no aparece ATR2 Que no lo ha vuelto público. Ay, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? A Molde One. A Molde One. Voy a Molde One y ¿qué le digo? Public. Public. Sí. Pero a la variable que quieres ver pública. Ah, tan huevona, ¿cuál? A char ATR2 One. Ah, ya, le entendí. Public, sí, señor. ¿Sí o no? ¿Y ya? ¿En Y serio? tocarle guardar, ¿no? Si uno no le va a guardar, no toma eso, ¿cierto? Depende. Depende del sistema operativo. En Windows a mí normalmente, a ver, bueno, no, normalmente no, a veces me jode y no me guarda, pero mire, podemos mirar, mire. No he guardado. C. Punto. Ay, sí, ya me mostró, el desgraciado. ¿Sí vio? Ay, marica. Venga. ¿Qué otro objeto tiene los mismos ATR1 y ATR2 D. D. Venga, a ver, miramos. ¿Cómo le miro? Punto. Punto, claro. Vea, ATR1 y ATR2. Oiga, sí, güey. Y mire, dice ATR1 de tipo entero y ATR2 de tipo char. Igualito como los tiene la clase Molde One, ¿cierto? Igualito. Venga, voy a seguir probando nomás. Yo necesito crear un objeto, pero un objeto del molde, del segundo molde de Molde Tú. Un objeto que se llame E. ¿Cómo lo creo? Molde tú. Molde Tú, sí. Molde Tú. E. ¿Así preguntado? E. Minúscula. Pero no me regañe, hermana, que yo no soy su mentecato. La secretaria. ¿Y ahora qué hago? Sí, estoy en modo secretaria, pero no soy su secretaria. Entonces, Importe. ¡ay! ¿Qué toca importar? Mire. El mismo, ¿sí o no? Oiga, aquí es donde yo le digo. Yo puedo tomar la opción rola o la opción antioqueña. ¿Cuál prefiere? ¿Opción rola La u rola. opción antioqueña? Rola. Rola. ¿La rola? Bueno, Claro. lo voy a hacer las dos para que sepa diferenciar entre la rola y la antioqueña. La rola es import, estante, mire, estante, Molde Tú. Esta es la rola. Esta es la rola, ¿cierto? Y este man, ¿por qué no se quita? Está jodiendo esto. Porque el tú está mayúscula. ¿Está mal escrito esto? La L, ¿no? Ay, la U La está... U. Mire, La U. ay, qué buena oportunidad para mostrarle, vean. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Vea, Molde Tú, ya quedó, ¿sí o no? Esta es la rola. Oiga, ¿cómo sería la antioqueña? Mire, la antioqueña, voy a quitar esto. Mira, así se comentarían líneas de código en Java.
doble slash al principio. La antioqueña es, hermano, viejo man, necesito que me importe todas las clases del paquete estantemoldes, huevón. Marica, pero solo voy a utilizar molde one y molde two. No me importa, huevón, impórteme todo, marica, que paso y plata, huevón. Esta mierda importa todas las putas clases del paquete estantemoldes, incluso las que no se están usando. Las importa todas. Eso lo que hace es bajar los tiempos de ejecución de la aplicación. Y más si el paquete es bien grande, si usted solo necesita utilizar de un paquete de 1.000.000 de clases, usted solo utiliza 2, pero las importa todas con asterisco, está importando el 1.000.000, eso le baja muchísimo el rendimiento a la aplicación. Entonces no sea cochino. Mejor sea rolo. Entonces el país dice, ay, pero es que así es más demorado, huevón. Entonces si necesito las 3 claves, las importo las 3. Sí, marica, importe las 3. Una por una. Esto es más eficiente. Esto es más rápido para la ejecución de la aplicación. Esto, importar una por una es más eficiente y más rápido para la aplicación, para el procesador, para todo el mundo. Y es más eficiente el manejo de memoria. ¿Listo? Pero si usted quiere pasar hoja de vida para Medellín, hágale. Póngale asterisco a todo. De hecho, a los paisas les gusta mucho poner asteriscos. Oiga, ¿cuántos objetos tengo ya aquí en mi programa principal? 3. 3. ¿Cuáles son? C, D y E. Necesito otro objeto de la clase moldeTo. ¿Qué hago? Mire. ¿Cómo lo llamamos de puro original? F. F. Venga, ¿yo cómo hago para esculcarle al objeto E? A ver qué tiene por dentro. E punto. E punto, venga. Ay, marica. Pero Sí. primero hay que hacer público el otro, ¿no? ¿Y por qué gracias si no se me da la gana? Pues entonces no se va a ver. Ah, pues entonces no sea llorona. ¿Cómo hago? ¿Por qué no se ven estos? ¿Por qué no se ven estos dos, este atributo? ¿Por qué no se ve? Adivine. Que no está público. Exacto. ¿Y ahora sí se verá? Venga, a ver qué hago para mirar. C punto. Ah. No, ¿y por qué C en ATR1? Ay, marica, C es un objeto de qué clase? ¿De qué clase es el objeto C? Molde one. Molde one. C es un objeto de la clase molde one. No, el que quiero esculcar es ¿cuál? E. E, por ejemplo. Venga, ay, ahí ya está. ATR2. Y venga, ¿qué otro objeto tiene ATR2? ATR1 F. F, venga a ver. No te lo puedo creer. Si es verdad. Oiga. Tiene, este sí le va a dar 5 minuticos. Voy a irme de buena gente. 5 minuticos para usted hacer su clase molde one, molde two, molde three. Y en su programa principal, mi primera clasecita, crear 6 objetos, 2 de cada molde, y usted mismo mirar si puede esculcar por dentro cada objeto para mirar si tiene los atributos o no los tiene. Apúrele que tengo afán. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No, por ahora no. ¿No? Entonces apúrele que tengo afán. 5 minutos. Qué pena, me repite nuevamente, es que no escuché bien lo que tengo que hacer. Te cuento. Tienes que hacer la clase molde one, tal cual como yo la hice. La clase molde two, tal cual como yo la hice. La clase molde three, tienes que ajustarla para que se puedan ver los atributos, para que se puedan esculcar los objetos instanciados de la clase molde three. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y en mi primera clasecita, que es nuestro programa principal, aquí en mi primera clasecita, que es nuestro programa principal, necesito que crees 2 objetos de cada molde, o sea, 2 objetos de la clase molde one, 2 objetos de la clase molde two y 2 objetos de la clase molde three,
y mires a ver si tú puedes esculcar los atributos por dentro que tiene cada uno de los objetos que creaste. Solo que mires. Listo, vale. Apúrala que tengo afán. Pero fue una pregunta. Dígame. Si yo no quiero colocar los objetos públicos, ¿no hay otra forma de yo llamarlos? O sea, en la clase main. Sí. No, en la clase main no. En la clase main, para llamar los atributos, la única forma de llamarlos es hacerlos públicos. Pero hay otro, eso se llaman niveles de acceso. El nivel de acceso público o público. Los niveles de acceso hay 3 básicamente, que son público, privado y protegido, pero todavía no te voy a explicar sino el público para qué sirve. El público es el prostituto, él sirve para poder llamar al atributo desde cualquier parte. El privado y el protegido, después vamos a mirar para qué sirve. ¿Listo? Listo, profe. Apúrale que tengo afán. ¿En serio? Muéstrame. ¿Ahora? Sí. Bueno. Una depresión tonta, llorando no comienza a llamar. ¡Alzate! ¡Devuélveme la vida! Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo hago yo para saber cuántas clases voy a tener dentro de un proyecto? O sea, ¿hay una política para crear clases, algo así? Uy, hermano, pues sí, hay muchas, pero eso ya es tema de arquitectura de software, eso ya es un tema súper... No, man. Hermano, su merced todavía no está ni gateando para saber de eso. Sí hay muchas políticas. Tú puedes empezar a leer lo que es cohesividad de paquetes, lo que es cohesividad de clases, lo que es acoplamiento, todas esas vainas, pero eso ya es un curso de arquitectura. Ok, Un arquitecto es el que decide
cuántas clases deben haber por paquete máximo, qué clases deben haber, qué responsabilidades tiene cada paquete, cada clase, todo eso lo decide un arquitecto. ¿Listo? O sea que hasta que yo no sepa eso no puedo desarrollar algo. No, claro, tú puedes desarrollar, pero no con estándares. Lo que pasa es que, a ver cómo te digo, tú puedes desarrollar algo que funcione sin acoplamiento, sin estándar, con altos niveles de cohesividad, con bajos niveles de estandarización, de enlaces mal hechos, todo, pero todo funciona. ¿Sí? Ya cuando tú empiezas a conocer de arquitectura, entonces tú ya empiezas a saber no solo cómo hacer que las cosas funcionen, sino cómo se hace que funcionen bien y cómo se hacen escalables y cómo se hacen mantenibles. Es un tema más grande, ¿no? Ojalá nosotros podamos llegar hasta allá. Pero eso requiere por lo menos unos, hijo de puta, eso requiere mucho curso. Entiendo, porque pues la parte de sintaxis de pronto yo la manejo y demás. Pero ya cuando yo me siento, digamos, bueno, vamos a hacer algo aquí así, acá. Ahí es donde yo no sé por dónde arrancar, no sé, bueno, voy a crear una clase que me haga esto, lo otro, no. Eso es lo que me hace falta. Bueno, eso y muchas otras cosas, ¿no? Sí, hermano, a su merced le toca empezar, eso se empieza por un curso de diseño. Lo que yo siempre les he dicho, uno primero debe aprender a pensar y después a hacer. Pero en los cursos de programación siempre se aprende a hacer, ¿cierto? Pero el ideal es uno empezar a pensar, pero pues uno no sabe pensar si no sabe hacer las cosas. El que no sabe hacer una casa, pues no sabe cómo pensar en cómo hacer una casa, en cómo sería la mejor forma de hacer una casa porque no sabe hacer casas, ¿cierto? Entonces primero uno aprende a programar y después cuando ya es un berraco programando, cuando ya se hace un berraco haciendo clases y haciendo métodos y que las clases te hacen arepas y te las venden, porque tú eres un berraco para hacer el programa que sea, entonces tú ya cuando recibes un requerimiento empiezas a sentarte a pensar en cómo sería mejor abordar ese requerimiento. Entonces tú empiezas a pensar, puta, me están pidiendo que haga una aplicación que ubique los clientes por GPS, entonces tú dices, no, yo empieza a cuadricularse en tu cabeza, no, yo voy a necesitar una clase y a esa clase la voy a llamar ubicador y esa clase va a tener un método que va a llamar ubicar cliente y ese método internamente va a tener un proceso que va a hacer el rastreo por GPS del cliente desde donde se está conectando. Y entonces tú esa clase la dibujas. Y después cuando pasas a desarrollar esa clase, a etapa de desarrollo, entonces tú ya miras cómo te las ingenias para que esa clase y ese método hagan lo que tú te imaginaste que iba a hacer. Entiendo, profe. Bueno, ¿sí? Pero gracias. Primero hay que aprender a hacer las cosas. Sí, tienes toda la razón. Gracias. ¿Listo? Listo, papá. Bueno, ¿ya acabaron o no? Oli, ¿acabaron o no? Sí. Sí. ¿Alguien falta por terminar? ¿No todos? Uy, parece que no. ¿Cómo? Pues parece que nadie falta por terminar. Ok, entonces continuemos. Entonces. Estamos aquí. Me imagino que usted hizo, mire. Usted hizo que estos dos atributos fueran públicos, ¿sí o no? Me imagino. ¿Cierto? Mire. ¿Cierto? ¿Sí lo hizo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí. Y me imagino que usted fue al programa principal y ¿qué hizo?
¿Qué hizo en el programa principal? Importar. Ah, importar. Primero hizo la importación, listo. No, yo primero voy a hacer el molde tri, vea. Molde tri, ¿cierto? Y mire lo que voy a hacer aquí. Ahí Molde, molde, profe. qué boleta. Me dejan escribir maricas. Molde tri. Y lo voy a decir aquí, mire. Control barra espaciadora. Ah, mire lo que hizo. ¿Sí vio? ¿Alguien vio lo que pasó? Sí, se importó Sí. directamente. Ay, marica, qué chimba. Venga, le doy control Z, vea. Me paro aquí al final de molde tri y le doy control barra espaciadora. ¡Y marica! ¡Qué chimba, weón! Esa no me la sabía, esa la acabo de leer. ¿Cómo le llamo al objeto? De puro original, ¿cómo le llamo al objeto? G. G, listo. Y necesito otro objeto. Ah, bueno, esto para que no se sorprenda, esto lo hago con, mire, otra abreviatura de teclado. Si quiero duplicar esta línea, le doy Control Shift y flecha abajo. Y la duplico. ¿Sí? Ahí se pueden duplicar varias, vean. Puedo duplicar estas tres, vean. Control Shift, flecha abajo. Qué gonorrea. Bueno, pero solo quiero duplicar esta. Entonces, objeto FGH, ¿cierto? Y cómo miro, cómo escarbo al objeto G y al objeto H por dentro a ver si tienen lo que yo creo que tiene. G punto. G punto. Oiga, vea, sí los tiene, ¿no? ATR1 tri y ATR2 tri. Y el objeto H, venga a ver, H punto, mire, ATR1 tri y ATR2 tri. ¿Normal, sí o no? ¿Eso es lo que esperaba? Sí. Ok, bien. Pero mire, resulta que al puro principio de la clase de hoy yo le decía que ¿cuál era el símbolo, cuál era el operador de asignación en Java? Igual. El igual. O sea que yo para almacenarle un 8 a esta vaina le decía que, vea, que A fuera igual a 8, ¿cierto? Y para almacenarle un porcentaje a B, ¿qué hacía? B igual, B igual, comillas, bueno, comillas sencillas. comillas sencillas, ¿sí o no? Sí. Porcentaje y punto y coma, ¿cierto? Normal, Sí. normal. Oiga, resulta que si yo me paro por aquí, vea, y le digo C punto, el objeto C por dentro tiene un atributo que se llama ATR1 que ¿de qué tipo es? Entero. Es de tipo entero, ¿cierto? O sea, yo le puedo decir C.ATR1 y como es de tipo entero, pues eso yo le debo poder almacenar números enteros. O sea, igual, por ejemplo, 76, ¿podré? Mire. ¡Ah! Marica, mire esta gonorrea. ¿Qué dice ahí? Como la variable saltada o algo así. ¿La variable qué? Inicializar. La variable C, bueno, en nuestro caso ya como somos súper técnicos, no sabemos que no es una variable sino un objeto. El objeto C no ha sido inicializado. Marica. ¿Qué pregunta le surge a usted? ¿Por qué? ¿Qué es ¿Qué es qué? inicializar? No, yo preguntaría mejor, ¿cómo putas se inicializa el objeto C? Yo me preguntaría mejor eso. Ay, marica, eso creo que lo leí por ahí, decía algo así como, mire, C igual new, ¿a qué clase pertenece el objeto C? Molde one. A la clase molde1, mire. ¡Ah! Se quitó el error.
qué gonorrea soy. ¿Sí vio? Mire. Sin inicializar, hay error. Inicializando, no hay error. Sin inicializar, inicializar. ¿Cierto? Hermano, si usted va a un man muy técnico y le pregunta, le dice, oiga, aquí estoy inicializando el objeto C, él le dice, no, no sea burro. Ahí lo que está es construyendo el objeto C. Está construyendo al objeto C. Porque esa gente que habla mucha mierda y habla muy raro para que se escuchen inteligentes, dice es construir. No dicen bueno, hay otros que dicen más técnico, dicen, ahí lo que estás haciendo, amigo, es instanciar el objeto C. Hijo de puta. Y se les ampolla la jeta y se les sale el popó. Ahí lo que está haciendo es inicializar el puto objeto. ¿Inicializar un objeto qué es? Inicializar un objeto es asignarle a un objeto un espacio de memoria. Un espacio de memoria vacío. Ya, eso es inicializar el objeto. Si usted no inicializa un objeto, ese objeto no se va a poder utilizar. En este caso, ¿cuál es el objeto que estoy inicializando o construyendo? Sí, molde one. Molde one es una clase, yo lo asesino. No, sí. El objeto C. Ese es el objeto que estoy construyendo. Apréndase esto grábelo en lo más profundo de su corazón. Primer mandamiento de la programación orientada a objetos, Génesis 1, capítulo 1, de la Biblia de programación orientada a objetos de Yavama. Hijo mío, no podrás utilizar jamás un objeto que no ha sido construido previamente. ¿Cómo es que dice el mandamiento? ¿Cómo es que dice el mandamiento? No se puede utilizar un objeto que no ha sido construido. No podrás, hijo mío, utilizar un objeto que no has construido antes o que no ha construido previamente. O sea que yo aquí, a partir de aquí, que ya construí el objeto C, ya puedo utilizar el objeto C. Mire, aquí lo puedo utilizar. O sea que ya puedo utilizar el objeto D. Venga, No. D punto ATR1 igual a 85. Punto y coma. Ni mierda. ¿Por qué? Primer mandamiento. Porque el mandamiento no lo permite. El mandamiento no lo permite. O sea, ¿qué debo hacer para cumplir con ese mandamiento? Inicializar o crear el objeto. Díctame, por favor, estoy en modo secretaria. De, De que no alcanzo a ver si eso es un asterisco o un punto. Asterisco, creo. un punto donde. Igual. Que yo veo la pantalla, no veo la pantalla muy bien, entonces no sé si para crearlo es asterisco o punto. Ahí donde dice C, new. Ah, eso Igual. es un igual. Eso es un igual. Ah, eso es. Perdón. Es igual, new. New. Molde one. Espacio, molde one. Molde. One. Paréntesis. Uy, ¿qué pasó? Ahí no sale molde. One. Sí, paréntesis, punto y coma. No funciona. El new en ¿Qué es inglés. new? Ah, pero usted me dijo new. Es que es otro new. Yo qué culpa, marica. Con New. E. Entonces diga new, hermano. ¿Así? Oiga, sí, güey. Ya pude. ¿Sí o no? Oiga, y entonces aquí le puedo decir qué otro atributo tiene el objeto C. Dele punto y miramos. Ninguno, ¿no?